Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí un día más. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy, como habrán podido notar por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucha conversación y especulación, especialmente entre los seguidores de las series y el mundo del entretenimiento turco. Vamos a hablar de Kerem y Hande. ¿Todavía hay fuego entre ellos? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Desde que ambos actores, Kerem Bürsin y Hande Erçel, cautivaron al público con su química innegable en la serie Senkalkam, su relación ha sido un foco de atención constante. Y no es para menos porque lo que vimos en pantalla, y lo que a veces intuimos fuera de ella, ha alimentado la imaginación de muchísimos fans alrededor del mundo. ¿Fue solo la magia de la actuación, o realmente había algo más entre Kerem y Hande? Esa es la chispa que ha mantenido viva la llama de la curiosidad. Antes de que nos adentremos en este fascinante debate, quiero recordarles algo muy importante. Si disfrutan de este tipo de contenidos, si les gusta estar al día con las últimas noticias y análisis sobre sus actores y series favoritas, no olviden darle a ese botón de suscribirse. Es totalmente gratuito y nos ayuda un montón a seguir creando vídeos para ustedes. Y activen también la campanita para no perderse ninguna novedad. Dicho esto, vamos a desgranar este misterio. La verdad es que la conexión entre Kerem y Hande traspasó la pantalla de una manera espectacular. Durante la emisión de Senkalkam, las redes sociales explotaron con comentarios sobre su química. Los gestos, las miradas, la forma en que interactuaban, todo parecía indicar una conexión genuina y profunda. Y claro, los fans, que se habían enamorado perdidamente de la historia de amor de Serkan y Eda, querían que esa magia continuara en la vida real. Recuerdo perfectamente cómo cada publicación, cada entrevista, cada aparición pública de ambos era analizada al milímetro en busca de pistas. Se compartían fotos, vídeos, y surgían teorías sobre si su relación era solo profesional, o si había dado un paso más allá. Y no podemos negar que había un magnetismo innegable entre ellos. Se notaba en las entrevistas conjuntas donde a menudo se reían de forma cómplice, se apoyaban mutuamente e incluso se lanzaban alguna que otra puya amistosa que para muchos eran señales claras de algo más. Por supuesto, en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces pueden engañar, y es difícil saber la verdad absoluta. Pero la intensidad con la que muchos seguidores vivieron esa posible relación de pareja hace que sigamos preguntándonos qué tan reales eran esos sentimientos. Fue un fenómeno, realmente, cómo esta dupla logró conectar con el público a nivel emocional, creando un vínculo que trascendió la pantalla. Más allá de la serie, hubo un periodo en el que pareció que Kerem y Hande sí estaban juntos. Hubo viajes, fotos juntos en redes sociales que alimentaron aún más los rumores, y una actitud muy cercana que confirmaba, para muchos, su noviazgo. La forma en que se defendían el uno al otro ante las críticas, o cómo se mostraban apoyo en sus proyectos individuales, hablaba de una relación sólida. Y la verdad, como espectadores, es que disfrutábamos de verlos felices, tanto en sus personajes como, aparentemente, en su vida privada. Ver a dos personas que brillaron juntas en un proyecto tan exitoso, mantener esa conexión fuera de cámaras, es algo que siempre emociona. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las cosas cambian. Con el tiempo, las apariciones conjuntas se volvieron menos frecuentes, y los rumores de separación comenzaron a circular. Las especulaciones sobre el fin de su relación fueron tan intensas como las de su comienzo. Y es ahí donde entra la gran pregunta que nos trae hoy aquí: ¿queda algo de ese fuego, de esa conexión especial, entre Kerem y Hande? Ahora, analicemos un poco más a fondo. Es natural que las relaciones evolucionen, y las relaciones entre figuras públicas, bajo el escrutinio constante de los medios y el público, enfrentan presiones adicionales. Lo que sí es innegable es el respeto y el cariño que parecen seguirse teniendo. En entrevistas separadas, ambos han hablado de forma positiva del otro, recordando con aprecio el tiempo que compartieron y el éxito que alcanzaron juntos. Por ejemplo, cuando se les pregunta por Senkalkam, ambos responden con una sonrisa y palabras de agradecimiento. Hablan de la experiencia como algo muy especial en sus carreras y de lo bien que se llevaron. Y cuando la pregunta se desliza hacia su relación personal, suelen ser más cautelosos, pero sin caer en la negatividad. Mencionan que se guardan un gran aprecio mutuo, y que el tiempo que pasaron juntos fue valioso. Esto sugiere que aunque la relación romántica haya terminado, la amistad y el respeto profesional permanecen.
Y eso, amigos, ya es bastante importante. A veces el fuego no trata solo de una relación romántica apasionada. Puede ser el fuego de una amistad sólida, el fuego de un respeto profesional mutuo, o el fuego de un recuerdo compartido que siempre será importante. En el caso de Kerem y Hande, creo que podemos decir que el fuego romántico, si es que existió en su máxima expresión, ha evolucionado. Pero eso no significa que se haya extinguido por completo. Lo que sí está claro es que la química que mostraron en Senkalkam fue algo único. Fue una de esas parejas de pantalla que se meten en el corazón del público y dejan una huella imborrable. Y eso es un testimonio de su talento, de su conexión profesional y, quizás, de algo más que solo actuaron. La manera en que sus personajes se complementaban, sus diálogos llenos de chispa, esas miradas que lo decían todo, todo contribuyó a crear una historia de amor inolvidable. Hoy en día ambos siguen con sus carreras, cosechando éxitos por separado. Kerem ha estado involucrado en diversos proyectos, y Hande también ha seguido brillando en la actuación y en el mundo de la moda, consolidándose como un ícono. Y eso es lo maravilloso de todo esto. Independientemente de lo que haya pasado entre ellos a nivel personal, ambos son profesionales talentosos y dedicados que están forjando sus propios caminos. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿todavía hay fuego entre Kerem y Hande? Yo creo que la respuesta es matizada. El fuego romántico intenso que vimos en la cúspide de su popularidad quizás se ha transformado. Pero sigue existiendo un calor, una conexión, un respeto y un cariño que son evidentes. El fuego de una experiencia compartida, de un éxito monumental que los unió y los catapultó a la fama mundial, ese fuego sigue ardiendo. Y quién sabe, quizás en un futuro, esa chispa se reavive de alguna forma. El mundo del entretenimiento es impredecible, y el corazón, aún más. Lo que sí podemos asegurar es que la memoria de su tiempo juntos, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella, sigue viva en el corazón de muchísimos fans. Y ese cariño y esa admiración del público son, en sí mismos, una forma de fuego. Un fuego que demuestra el impacto que tuvieron y siguen teniendo. Para concluir, quiero reiterar que si bien la relación romántica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel puede haber llegado a su fin, la conexión que compartieron, tanto profesional como personal, dejó una marca imborrable. El respeto mutuo, el cariño y los recuerdos de una etapa exitosa parecen ser los rescoldos que aún quedan. Y para nosotros, los seguidores, esa conexión sigue siendo algo especial de observar, incluso desde la distancia. Ha sido un placer sumergirnos en este tema con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido interesante. Me encantaría saber su opinión sobre Kerem y Hande. ¿Creen que todavía hay algo entre ellos? ¿Qué fue lo que más les gustó de su química en Senkalkam? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irnos, si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más gente. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande, o simplemente les guste el chisme del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Gracias por ver. Adiós.